sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana y en el día de hoy me encuentro en la calle Martí, la calle más céntrica de la ciudad de Pinar del Río, y estoy específicamente en el Parque de la Independencia, que es uno de los extremos de esta calle. Y pues vamos a recorrer este parque y contar un poco la historia de los lugares de esta calle Martí, que por supuesto puedes encontrar tiendas, farmacias, museos, peluquerías, incluso la Universidad de Pinar del Río. Y vamos a recorrer todos estos lugares juntos, tú y yo. ¡Vamos allá! Este parque tiene orígenes de 1787 y se conoció como Parque de Recreo, después como Plaza de Armas, y fue en 1899 cuando se determinó, a petición de los mambises, ponerle Parque de la Independencia. Como rasgos distintivos verán muchísimas edificaciones con esta arquitectura colonial, con amplios portales, barandas de madera y hierro y fuertes columnas, y en algunas casas techos de tejas. Este hermoso edificio fue inaugurado en el año 1909 y en aquel entonces fue denominado Sociedad de Instrucción y Recreo de la Colonia Española, y actualmente es el Palacio de Computación en la ciudad de Pinar del Río. Esta hermosa edificación es actualmente el Palacio de los Matrimonios. Esta es la peluquería Primor y a continuación la tienda La Quincallera. Y este lugar que les apunto es el Cine Saidén, que lleva muchísimos años en reparación. La construcción de este hotel data del siglo XIX y, aunque conserva su estilo colonial, que fue restaurado en el año 1929 y llamándose Hotel Ricardo, hoy en día se llama Hotel Vuelta Abajo. Cuenta con 39 habitaciones y les voy a mostrar un poco el lobby. Del techo del lobby penden las lámparas originales talladas en bronce, al igual que la carpeta, con un fino trabajo en cedro y una estructura superior en bronce y cristales nevados con el escudo que lo identifica.
Y ahora estamos caminando por la Casa de la Cultura. Y esta es la Farmacia Camacho, una de las más antiguas de Pinar del Río. Y este es el portal de la tienda La Aurora. Esta calle, siendo la principal de la ciudad, es la que más tiendas concentra a su paso. Y esta es la fachada de un banco de crédito y comercio, y al frente hay otro banco también de crédito y comercio. Y me encuentro en el Parque Roberto Amarán, conocido por todos los pinareños como el Parque del Bosque. Este parque fue construido en la década de los 70 y está ubicado en el centro de la ciudad de Pinar del Río. Y pues parece que es un bosque en el medio de la ciudad. El Art Nouveau asoma su rostro en la arquitectura de este edificio, llamado inicialmente Palacio de Gustavo y después Hotel Comercio. En la actualidad se encuentra en estado de derrumbe, lastimosamente. Y esta es La Colosal, una tienda de artesanía. Y este lugar que les señalo es una farmacia de medicina verde. Estas tiendas han sido restauradas hace muy poco y son las llamadas tiendas Trimagen, que ofrecen impresión de fotos y venta de cuadros. Y este es el otro salón de belleza estatal que se encuentra en la calle Martí, Ilusión. Y este es el restaurante Bailos. Es un restaurante particular, o sea, es privado. Su construcción data de 1840 y en aquel entonces fue una tienda mixta y almacén. Fue restaurado y en el año 1917 se convirtió en el Hotel Globo.
Este inmueble de estilo ecléctico muestra la influencia morisca y la evolución de la arquitectura. Fue sede de gobierno a finales del siglo XIX y entre los años 1927 y 1929 fue restaurado a la apariencia actual, que por supuesto hoy es museo provincial y atesora la historia de la provincia de Pinar del Río. El Teatro Milanés es uno de los 8 grandes teatros de la Cuba colonial. Es uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad por su imponente fachada de estilo neoclásico. Su sala y escenario sirvieron de locación para la taquillera película La Bella de la Alhambra. Toda esta parte de acá es conocida por los pinareños como el malecón sin agua. Debo admitirles que el Café Ortúzar y Bailos eran uno de los lugares privados que más me gustaba visitar. Pero desde reordenamiento monetario me es imposible, porque todos los precios están demasiado altos. Tomarse un simple café en un restaurante de estos es un lujo para un cubano. Y este salón que les apunto es uno de los salones más populares, más famosos de la ciudad de Pinar del Río. Y justo al frente de este salón de belleza hay varias casas en un pésimo estado constructivo, están sin techo.
eclecticismo en Cuba. Construida entre los años 1909 y 1914, se reconoció en aquel entonces como Palacio de Wash. Actualmente es el Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda. Este museo exhibe en sus colecciones lo más representativo de la flora y la fauna. Y en su patio se puede apreciar varios dinosaurios. Es como si fuera un parque jurásico. Y este es Educación Provincial. Y esta es la rectoría de la Universidad de Pinar del Río, Hermano Sáiz. Y este edificio que pueden ver es la residencia estudiantil de la Universidad de Pinar del Río. Aunque nunca me he hospedado en ningún hotel, este es el que más conozco, pues antes del reordenamiento en el 2021 disfrutaba de pasadías en ocasiones especiales que tenían una tarifa entre 10 y 15 CUC el pasadía por persona y se podía consumir 1% de esa entrada. Ahora los pasadías tienen un costo de 500 pesos y solo cubre la entrada. ¿Y qué es un pasadía? Pues es algo así como poder estar todo el día en el hotel sin estar hospedado en una habitación, pero teniendo acceso a la piscina, bares, tiendas y pizzería. El Hotel Pinar del Río se construyó en el año 1979 y se encuentra ubicado en calle Martí Final y la autopista y cuenta con 136 habitaciones. A mi espalda se puede ver la universidad.
Universidad Hermanos Sáiz, que esta universidad fue fundada en el año 1972 y posee 7 facultades, en las cuales se estudian 33 carreras universitarias. Y bueno, ya hemos terminado esta trayectoria, este viaje, este recorrido por el día de hoy en la calle Martí. Espero de todo corazón que les haya gustado. Si es así, por favor, apóyame con un like y déjame un comentario. ¿Cuál es el lugar más interesante de la ciudad de Pinar del Río? ¿Cuál es el lugar que más te ha gustado en este video? Muchas bendiciones y hasta la próxima. Bye.